A veces, una sola decisión que tomamos en nuestra vida puede cambiarlo todo. Y si esa decisión te lleva a uno de los países más peligrosos del mundo, y si nunca puedes volver, la historia que te voy a contar hoy es precisamente así. A principios de 2016, un joven estadounidense de 21 años tomó la que quizá fue la peor decisión de su vida. Decidió pasar el año nuevo en Corea del Norte. Se llamaba Otto Frederick Warmbier y la aventura que buscaba este joven viajero se convertiría en una catástrofe a escala mundial. Otto no era una persona cualquiera, la verdad. Había crecido en Wyoming, un pequeño pueblo de Ohio, y tenía un perfil que se podía considerar exitoso en todos los sentidos. En 2013, terminó el instituto en segundo lugar y luego logró entrar en la prestigiosa Universidad de Virginia. Y eso que estudiaba 2 carreras. Estudiaba economía y comercio y siempre destacaba por sus logros académicos. Pero Otto no era solo un estudiante interesado en las clases, era alguien que se metía en todos los aspectos de la vida del campus y participaba activamente en las actividades sociales. Formaba parte de clubes estudiantiles, organizaba eventos, es decir, estaba en todas partes. Sus amigos siempre usaban las mismas palabras para describirlo: enérgico, alegre, lleno de vida. Y lo más importante, Otto era una persona curiosa por el mundo. Tenía un profundo interés por las diferentes culturas. Había viajado por muchos lugares de Europa, había visitado Cuba y había experimentado destinos tan insólitos como Islandia. Viajar era su pasión. A finales de 2015 estaba en su 3er año de universidad y había tenido la oportunidad de pasar un semestre en Hong Kong. La experiencia en el lejano oriente le abrió las puertas a un mundo completamente diferente. La cultura, la comida, el estilo de vida de Asia. Todo era tan diferente de la vida estadounidense. Y fue entonces cuando a Otto se le ocurrió una idea muy interesante. Ya estaba en Asia. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de visitar uno de los países más misteriosos y cerrados del mundo? Corea del Norte. Sí, quería ir allí. ¿Era una idea descabellada? Sin duda. Pero por mucho que le preocupara a la familia de Otto, al final accedieron. Porque había una empresa turística con sede en China llamada John Pioneer Tours, que promocionaba sus viajes a Corea del Norte como totalmente seguros, incluso para los turistas estadounidenses. Así que Otto compró un paquete turístico de 5 días para Año Nuevo. El 29 de diciembre de 2015 voló de Pekín a Pyongyang. Le acompañaba un grupo de unos 10 turistas. Todos estaban muy emocionados. Al fin y al cabo, ¿cuántas personas podían visitar Corea del Norte? Otto solo tenía 21 años. Tenía mucho por delante, pero, por desgracia, en ese momento no lo sabía. Ese viaje sería la última aventura de su vida. Cuando llegaron a Pyongyang, el panorama que se les presentó ya era aterrador. Edificios gigantescos, estatuas del dictador en cada esquina, propaganda constante y vigilancia por todas partes, literalmente por todas partes. Corea del Norte no concede libertad a los turistas. Cada paso que das está controlado. Solo puedes ir a los lugares permitidos, y eso con un guía.
No se puede ir a ningún sitio solo. No existe el concepto de moverse libremente. Todo está planificado. Todo está controlado. El hotel Yangakto, donde se alojaba Otto, también formaba parte de ese control. Era el único gran hotel turístico de la ciudad y, aunque en apariencia parecía moderno, en realidad era un punto de vigilancia del Estado. Ni siquiera dentro del hotel se podía moverse libremente. El acceso a algunas plantas estaba totalmente prohibido. Y una de esas plantas prohibidas fue el lugar que provocó el fin de Otto. El programa turístico estaba repleto de propaganda ideológica. Visitaban museos y monumentos aprobados por el régimen. Todo lo que veían era un espectáculo que ensalzaba el poder del Estado. Pero quizá los turistas no eran conscientes de que solo estaban siendo utilizados como parte de un espectáculo. El viaje transcurrió según lo previsto. Celebraron el Año Nuevo y recorrieron el país en la medida de lo posible. La mañana del 2 de enero de 2016, todos hicieron las maletas. Era hora de volver a casa. Fueron al aeropuerto de Pyongyang y facturaron. Todo parecía normal, hasta que llamaron a Otto en el control de seguridad. Las autoridades norcoreanas lo separaron repentinamente del grupo. Le quitaron el pasaporte y se lo llevaron sin dar ninguna explicación. Sus amigos observaban lo que sucedía conmocionados. Danny, el compañero de habitación de Otto, dijo que nunca olvidaría ese momento. En cuestión de segundos había perdido a su amigo. Y esa sería la última vez que vería a Otto con vida. ¿Qué había pasado? ¿Por qué lo habían detenido? Nadie lo sabía. Y nadie obtendría una explicación durante 3 semanas. Otto estaba detenido, pero ¿dónde? ¿Qué le estaban haciendo? No se informó a su familia. No se informó al gobierno de los Estados Unidos. Corea del Norte guardaba silencio absoluto. Para su familia en Ohio fue un proceso terrible. Su hijo había desaparecido de repente. No había forma de comunicarse con él. Ni siquiera sabían dónde estaba. Lo único que sabían era que Corea del Norte lo había detenido. ¿Lo devolverían o no? La incertidumbre los estaba consumiendo a todos. A finales de enero, finalmente llegó una declaración desde Pyongyang. Los medios de comunicación estatales de Corea del Norte hicieron un gran anuncio. Un estudiante universitario estadounidense había sido detenido por planear acciones hostiles contra el Estado. Sí, han oído bien. Según ellos, Otto era un espía. Había intentado sabotear al Estado. ¿Y cuáles eran las pruebas? Había imágenes de cámaras de seguridad emitidas por la televisión estatal. En ellas se veía una persona deambulando por el pasillo del hotel, entrando en la planta del personal e intentando quitar un cartel político colgado en la pared. Según Corea del Norte, esa persona era Otto, y ese acto era un ataque contra el régimen. Un cartel. Sí, todo este asunto tenía que ver con un cartel. Pero para Corea del Norte no era algo normal. Era una ofensa al líder sagrado, una traición al Estado, propaganda enemiga. Y Otto pagaría un alto precio por ello. En febrero ocurrió algo aún más extraño. Otto apareció en televisión, en una sala llena de periodistas, vestido con una chaqueta blanca, con la cabeza inclinada hacia adelante. Y comenzó a hablar.
On the early morning of January 1st, 2016, I committed my crime of taking out the important political slogan. I understand the severity of my crime, and I have no idea what sort of penalty I may face. But I am begging to the Korean people and government. I have been very impressed by the Korean government's humanitarian treatment of severe criminals like myself. I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life, but please, I never should have allowed myself to be allured by the United States administration to commit a crime in this country. Otto lloraba. Cada palabra le habían sido enseñadas de memoria. Y la historia se volvía aún más absurda. Según él, para robar ese póster, un grupo religioso de Estados Unidos le había ofrecido un coche valorado en $10,000. Además, sería aceptado en una sociedad secreta de la Universidad de Virginia. Por supuesto, nada de eso era cierto. La supuesta sociedad secreta declaró que no conocían a Otto. El grupo religioso era algo que nunca había existido. Pero Corea del Norte tenía un guión y lo iban a seguir hasta el final. 16 de marzo de 2016 comenzó el juicio de Otto, pero por supuesto no se trataba de un juicio real. Era solo una farsa. En la sala del tribunal, Otto volvía a llorar, suplicar y a llorar. «He cometido el mayor error de mi vida», decía. Sin embargo, solo había bajado un cartel, o al menos eso era lo que se alegaba. Se dictó sentencia, 12 años de trabajos forzados y 3 años de prisión, un total de 15 años. Era una de las penas más severas que Corea del Norte había impuesto a un ciudadano extranjero. Otto se derrumbó. Tenía 21 años y le habían robado 15 años de su vida de un plumazo. No tenía abogado, no tenía nadie de su familia. No había ningún proceso legal real al que pudiera recurrir. Solo estaba él y la oscuridad. Después de que Otto fuera detenido, el mundo no supo nada de él durante un año entero. El gobierno de Estados Unidos solicitó constantemente reuniones, pidió visitas consulares, pero Corea del Norte lo rechazó cada vez. ¿Dónde estaba Otto? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba vivo? Durante el mandato de Barack Obama se realizaron gestiones diplomáticas, pero Corea del Norte se mantuvo firme. En ese mismo periodo estaba realizando ensayos con armas nucleares y no le importaban las amenazas del mundo. A principios de 2017, cuando Donald Trump llegó a la presidencia, las cosas cambiaron. Trump no era tan diplomático como Obama. Era más duro, más impredecible. Y quizá los líderes de Corea del Norte se dieron cuenta de que Otto ya no tenía valor para ellos. En junio de 2017 llegó una noticia inesperada. Otto iba a ser repatriado. La familia recibió la noticia con alegría. Los medios de comunicación comenzaron a esperar en el aeropuerto. Por fin, después de 17 meses allí, volvía a casa. Pero cuando se abrieron las puertas del avión, todo el mundo se horrorizó. Bajaban a Otto en una camilla. Tenía los ojos cerrados. No se movía. Respiraba, pero ya no era él. Según la declaración de Corea del Norte, Otto había sufrido una intoxicación alimentaria una semana después de su detención. A continuación había tenido una mala reacción a un somnífero que le habían administrado y había entrado en coma. Y llevaba casi un año en coma.
Pero esta información se había mantenido en secreto. Ahora lo devolvían por razones humanitarias. ¿Intoxicación alimentaria? Por supuesto, nadie se lo creyó. Otto fue trasladado directamente al hospital y los médicos le hicieron un examen detallado. Los resultados fueron devastadores. Otto tenía daños graves e irreversibles en el cerebro. Gran parte del tejido cerebral estaba dañado. Este tipo de daño suele producirse como consecuencia de una falta de oxígeno prolongada. Pero, ¿cómo había sucedido? No había signos de golpes en su cuerpo. No tenía fracturas en la cabeza. No había ninguna explicación. Quizás había intentado suicidarse, quizás algo había salido mal durante la tortura, o quizás Otto no había podido soportarlo y se había autolesionado. Nunca lo sabríamos. Porque Corea del Norte no haría ninguna declaración y Otto ya no podía hablar, no podía ver, no podía oír, no podía reaccionar. Solo quedaba un cuerpo, su alma ya se había ido. El padre, Fred Warmbier, vistió en la rueda de prensa la chaqueta que su hijo había llevado en el juicio. Intentó controlar su ira, pero no lo consiguió. Calificó a Corea del Norte de estado terrorista. Tenía razón, pero ya no importaba lo que se dijera. Los médicos fueron claros. El cerebro de Otto no tenía vuelta atrás, estaba en estado vegetativo y la familia no pudo soportarlo. No querían que su querido hijo viviera así. 19 de junio de 2017, solo 6 días después del regreso de Otto a casa, su familia pidió que se le desconectara del soporte vital y a las 14:20 de la tarde, Otto exhaló su último aliento. Al menos estaba en su país, junto a su familia. No se realizó la autopsia. Después de un año en coma, no se podía encontrar mucho, pero todo el mundo lo sabía. A Otto le habían hecho cosas horribles en esa prisión. Trump y Kim Jong-un se lanzaron pullas en los medios de comunicación, pero el fuego había caído donde debía caer. Un mes después de la muerte de Otto, Estados Unidos prohibió a sus ciudadanos participar en viajes turísticos a Corea del Norte. Ya era demasiado tarde. ¿Realmente Otto había quitado ese cartel? ¿Era él el de las cámaras? Quizás no, quizás las imágenes se habían preparado posteriormente. O quizás el joven realmente había cometido un error. Pero, ¿importaba eso? ¿Alguien tenía que perder la vida por un cartel?